Decime cuándo empiezo. El panorama que abre la revolución es muy heterogéneo. Sin embargo, en esa diversidad hay un rasgo que caracteriza a prácticamente todas las sociedades de Hispanoamérica, que es la opción por formas republicanas de gobierno fundadas sobre un principio, el de la soberanía popular. En un mundo en el cual el predominio de la monarquía era muy extendido, la opción por la república era una opción riesgosa, innovadora, y al mismo tiempo que generaba una enorme incertidumbre. Porque por las diversas maneras, los diversos ensayos que siguieron a la revolución, en todos los casos hubo que cambiar las reglas de juego de construcción del poder, y eso implicó cambios en las normas, en las instituciones, en las prácticas políticas, en los símbolos, en los ritos, en relación a los que habían predominado durante la época de la colonia. ¿Por qué? Bueno, porque el pueblo aparecía como se convirtió, ¿no es cierto? Aparecía como la fuente de soberanía, la fuente de poder. Y muy pronto las normas establecieron que ese pueblo estaba compuesto por ciudadanos y que los ciudadanos eran libres e iguales entre sí, individuos libres e iguales entre sí, y a su vez que eran titulares de derechos políticos y derechos civiles. Por supuesto que en la práctica esto fue bastante más complicado, pero en todo caso las formas republicanas de gobierno implicaron que se desarrollaron formas necesarias de relación entre gobernantes y gobernados, canales, redes, que implicaron una intervención amplia, una participación política muy amplia, desde las organizaciones electorales, a las milicias, a lo que serían las movilizaciones en el espacio público. Todo esto generó un clima de intervención y de relación entre los de arriba y los de abajo. Estas relaciones no eran necesariamente igualitarias, estas prácticas generaron en muchos casos estructuras de tipo jerárquico, pero amplio, inclusivo, pero estratificado, ¿no? Dándole a la vida del siglo XIX un enorme dinamismo. Marcela fue alumna mía en posgrados. Ella es muchísimo más joven que yo. Y bueno, siempre mantuvimos una relación de cooperación. Después tuvimos en proyectos conjuntos. Dos siglos después. Y lo inventamos nosotros. Y fue muy discutido, hasta el punto y coma. Si tenía que ir 2 siglos después de 2 puntos o puntos. No sé cómo quedó finalmente. Hemos caminado, yo primero como profesora y ella como alumna y después como colegas, ¿no? Y amigas ahora también. Reflexionar y analizar sobre el derrotero republicano y sus distintas variantes en el Río de la Plata implica sin duda tener en cuenta muchas dimensiones. Entre ellas, yo creo que hay una fundamental, que es la instauración de un régimen representativo de base electoral para regular justamente la nueva relación entre gobernantes y gobernados a partir de la revolución. Y sobre esta dimensión yo querría destacar 3 cuestiones fundamentales. La primera es que la imposición de la soberanía popular como único principio de legitimación del poder se expresó a través de muy diversos mecanismos. Tales mecanismos que iban desde el asambleísmo, pasando por regímenes electorales directos o indirectos, por gobiernos con mayor o menor vocación deliberativa, por gobiernos con mayor o menor vocación plebiscitaria, hasta las formas más sofisticadas del fraude electoral de fines del siglo XIX, se vehiculizaron en distintas variantes de república. La segunda cuestión es que la base de sufragantes de estos sistemas electorales que se sucedieron durante todo el siglo XIX fue siempre muy amplia. El mito de que la reforma electoral de 1912, conocida como Ley Sáenz Peña, impuso por primera vez el sufragio universal en la Argentina, es pues solo un mito en la medida en que, si bien obviamente excluía a las mujeres, no hubo restricciones legales al voto en el siglo XIX de aquellos hombres considerados libres. En este sentido, quiero decir, no hubo ningún tipo de voto calificado en la Argentina como sí existieron en esas décadas en casi todas las latitudes del mundo occidental. Y finalmente quiero destacar que el uso de la violencia en el sistema político
fue sin duda una presencia importante durante todo el siglo XIX, pero en realidad no es contradictorio al proceso de institucionalización política, sino más bien funcional a él, en gran medida porque muchas de los usos de esta violencia se dieron en nombre del derecho de resistencia a la opresión. De manera que el derrotero republicano en nuestro país tuvo en diferentes dosis la combinación de cada uno de estos elementos que fui nombrando. Con Flavia me une una relación intergeneracional, es decir, ella cuando yo ya estaba, digamos, asentándome en la profesión, ella era una jovencita investigadora que recién empezaba y que apenas la vi, pensé efectivamente, Flavia Macías tiene estas condiciones que yo creo que son excelentes para un historiador, y es la de la curiosidad y la de una gran intuición. La incorporación del principio de soberanía del pueblo desterró los fundamentos del vínculo colonial y la invención del ciudadano se constituyó en una tarea central, dado que era el nuevo titular de la soberanía. Casi todos los hombres libres fueron considerados ciudadanos, ya que el principal criterio de exclusión fue la autonomía. Se constituyeron diferentes vías de vinculación entre estos ciudadanos y el gobierno, entre estos ciudadanos y la vida política. Entre ellos el voto y la opinión pública, que también formaron o conformaron lo que se entiende como la dimensión política de la ciudadanía. La opinión pública, teóricamente, consistía en la expresión racional y autónoma de los individuos libres para legitimar acciones de gobierno. Por supuesto que si observamos el proceso de construcción republicana del XIX, emergen algunos contrastes con esta noción. De hecho, existieron instituciones que formalmente se constituyeron en espacios de expresión de opinión, las asociaciones, la prensa. Pero también existieron otros ámbitos menos ortodoxos, como pulperías, plazas, calles, asambleas cívico-militares, que dieron la posibilidad a diferentes grupos sociales de expresarse y vincularse con la vida política. La dimensión militar constituyó otra connotación de la ciudadanía del siglo XIX. La militarización heredada de la Guerra de Independencia tuvo mucho que ver con esto y se materializó a través de pronunciamientos militares y de asambleas cívico-militares que lideraron comandantes, milicias, ejércitos residuales que pugnaron por insertarse en esta emergente, naciente vida republicana. Lo interesante aquí es que en el 53, en 1853, la organización de una nueva institución militar, la Guardia Nacional, de alguna manera configura y afianza el concepto de ciudadano en armas, articula ese concepto con el del votante, ya que para votar había que estar enrolado en la Guardia, y por otro lado, en vinculación con la Constitución del 53, institucionaliza el deber, pero también el derecho de los ciudadanos a tomar las armas frente a gobiernos despóticos, es decir, gobiernos que pusieran en peligro la República y sus leyes. En este sentido, las armas se vinculan a la vida política del siglo XIX y las revoluciones se constituyen en mecanismos legítimos de acción ciudadana en la vida política. A Fernando Aliata, ¿lo conoces? La verdad... Y la verdad personalmente no, pero me parece bien interesante lo que se ve en sus trabajos, ¿no? Ese estudio de la ciudad en relación con la vida pública. Fernando Aliata ha sido profesor de mi hermana en la maestría en arquitectura en la Universidad de Itela, entonces bueno, ella ferviente seguidora. Hablaba mucho de él, entonces bueno, esa fue mi primera vinculación con Aliata a través de mi hermana. La revolución tiene una temprana conciencia histórica de su existencia y el primer monumento a la revolución precisamente es la pirámide que se hace en 1811 en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, y que luego es imitada por algunas otras pirámides en el interior de la Argentina. Sarmiento nombra la pirámide de San Juan, por ejemplo. En realidad no son pirámides sino obeliscos, pero de alguna manera nos está diciendo de que el primer lugar que la revolución debe transformar es la plaza.
Y para transformar la plaza, primero hay que sacar a los sectores populares, hay que desmantelar el mercado, los vendedores ambulantes, cosa que se va realizando en un largo periodo, y al mismo tiempo resignificarla con edificios y fundamentalmente con arquitecturas efímeras, con arquitecturas que se van a hacer todos los 25 de mayo, la fiesta, la celebración se va a hacer ininterrumpidamente durante los primeros años de la Revolución, y para eso se van a hacer arquitecturas efímeras de cartón piedra, para las cuales el estilo adoptado es el neoclasicismo. El neoclasicismo es un estilo arquitectónico que viene de una revisión arqueológica de la antigüedad, una revisión que se hace a mediados del siglo XVIII y que empieza a tener una relación o empatía con esta visión que los ilustrados, o la ilustración en general tiene de la antigüedad, ¿no? La antigüedad republicana, la antigüedad austera, heroica, que va a ser la que va a ser el imaginario, digamos, alrededor de las revoluciones, de la Revolución Francesa en adelante, digamos. Y los monumentos que se van a hacer, los pocos que se van a hacer, tal vez algunos representativos están aquí en el cementerio, la tumba de Dorrego, estas tumbas que tenemos aquí atrás, las primeras tumbas patrias, y tiene ese carácter austero, ese carácter, yo diría, heroico, luctuoso, que tiene el neoclasicismo y que también se engancha con lo republicano. En realidad, para que aparezcan monumentos digamos, de próceres de la Revolución, vamos a tener que esperar a que se construya la primera historiografía argentina, es decir, los padres de la historiografía argentina, Mitre y López, a mediados del siglo XIX están construyendo esa historia y ahí se empiezan a identificar próceres, y esos próceres van a tener sus primeros monumentos, por ejemplo el monumento a Belgrano en la Plaza de Mayo, y de alguna manera allí va a cambiar esta austeridad neoclásica por un estilo distinto, un estilo nuevo que no se identifica tanto con este republicanismo inicial. Bueno, el Palti es un gran historiador, alguien que se ha dedicado a la historia de las ideas y de este periodo con mucho rigor, realmente tiene trabajos muy interesantes. Esta es la mitad de mi biblioteca y bueno, en principio estas dos partes tengo acá historia latinoamericana y acá historia intelectual general. Ahí está ordenada por periodos, desde bueno, mitología hasta pensamiento antiguo, hasta pensamiento contemporáneo, y acá está por países, ¿no? Bueno, primero dividido colonial e independiente, y dentro de cada sección está por país o en algunos casos por región, ¿no? Yo tengo un gran respeto por él como historiador, me parece un tipo muy riguroso, ha hecho cosas muy importantes realmente. La idea de república hoy se asocia a la democracia, pero en realidad no era así. Entonces el concepto de república apuntaba contra un doble objetivo. Por un lado contra la monarquía, pero también contra la democracia. Y esto se va a ligar a su vez a una ambigüedad en el propio concepto de democracia. Bueno, la idea de democracia formaba parte de una teoría de las formas de gobierno. La pregunta que organiza esa teoría es qué parte debía gobernar al resto de la sociedad. Necesariamente el supuesto era que una parte gobernara a la otra, que todos pudieran gobernar y ser gobernados parecía absurdo, que los mismos que son soberanos sean súbditos, parecía una contradicción. Al mismo tiempo, sin embargo, esto se va a superponer ya con otra idea de la democracia como expresión, como índice genérico de la soberanía popular, y desde esta otra perspectiva todo gobierno, una vez caída la autoridad trascendente, sea cual sea su forma, necesariamente se va a tener que fundar en la voluntad de los sujetos. Entonces, la pregunta que se va a plantear entonces es, bueno, ¿cómo producir la partición de la sociedad, esta partición de la sociedad que divida gobernantes de gobernados, sin las cuales es imposible, no existe ningún orden político, sin dislocar ese sustrato igualitario que ahora forma necesariamente su base? Esta pregunta es la que no se va a responder a lo largo del siglo XIX. De hecho, su solución va a pasar necesariamente por una reformulación de este concepto. El punto es que
interpretar nada más como expresión este rechazo a la democracia, como expresión de prejuicios antidemocráticos, no permite observar la naturaleza dilemática del tipo de problemas a los cuales estos se enfrentaron, estos actores del periodo se enfrentaron, ¿no?